Luis Padilla decía hoy más temprano a los medios de comunicación, me llamaba la atención como lo decía, hacemos un llamado a la comunidad internacional que esté atento, que estén atentos, decía. O sea, y a él se le notaba la preocupación, que esté atentos, que estén atentos la comunidad internacional, que no despeguen su ojo. Ya está con nosotros la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras. ¿De quiénes son esos intereses mezquinos, como lo decía textualmente el magistrado Luis Padilla, que pretenden romper el orden de precedencia y con qué objetivo? Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras, muy buenas tardes a ustedes en la cabina de HRN. En primer lugar, tenemos que dejar claro que los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia están en el momento más crucial de su reciente historia, porque tienen que dar muestra de su independencia, imparcialidad, templanza y prudencia. Estas acciones son acciones externas que vienen desde el propio poder. Y esto solo es un ejercicio repetido de lo que hizo Juan Orlando en su día. Juan Orlando Hernández politizó la Corte para quedarse en el poder mediante una reelección ilegal. Y a la Corte, y especialmente a la Sala de lo Constitucional, para eso es que la utilizan los politiqueros. Ese es el verdadero peligro. Que se quiera usar a la Corte Suprema de Justicia para mantenerse en el poder de manera ilegal. Por eso es que yo exhorto y quiero pensar de que los magistrados van a actuar con la prudencia, la independencia y esa templanza que se requiere para evitar esa influencia externa oscura que lo único que quiere es repetir la historia de lo que hizo Juan Orlando, que es socavar profundamente el Estado de Derecho. Así que yo sigo confiando hasta el día de hoy en que la honorable presidente de la Corte Suprema va a defender la independencia de ese poder del Estado y los demás magistrados harán lo correcto. ¿Perpetuarse en el poder a nivel solo de la Corte Suprema de Justicia o en qué otros poderes del Estado? Es que ese es el punto. Si estos son, vamos a decir, ataques al Estado de Derecho, no vienen de la Corte misma, tienen que venir desde el Ejecutivo. Ese es el punto. Y ellos solo están buscando la concentración de poder que en su día logró Juan Orlando Hernández. Por eso es que yo reiteradamente digo en mis participaciones públicas de que Libre se convirtió en el mejor alumno de Juan Orlando y que ya lo superaron. Y eso no puede seguirse permitiendo en este país. Lo denunciamos antes y lo denunciamos hoy. No hay razón justificable para romper principios observados en la Corte desde 1906. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque las Cortes de Apelaciones a nivel nacional se rigen por ese principio. Todos los años rotan los magistrados y ha tenido un buen suceso. Igual, cuando se modificó la integración de la Corte de 9 magistrados a 15 magistrados y se crearon las salas en la Corte Suprema de Justicia, se continuó con el mismo principio. Entonces no hay una razón jurídica válida y suficiente para poder modificar el reglamento e interrumpir las rotaciones y ignorar la precedencia que siempre se ha utilizado en esas rotaciones. Dicen los mensajes, no queremos más reelección. Los políticos son unos sinvergüenzas.
Y la gente está hablando de reelección a nivel del Ejecutivo. No están hablando de que se quede un nuevo año en la titularidad de la Sala de lo Constitucional. Pero nos dice aquí el abogado Juan Carlos Barrientos que en todo caso que hay una reelección de la propia presidente Xiomara Castro, como lo planteó Salvador Narrala, abogada, que es lo que estábamos hablando antes de que tuviéramos la llamada con usted, tendría que hacerse de la manera que se debe, a través del Congreso. El Congreso da la luz verde y de ahí se le consulta al pueblo hondureño. Que no hay otro escenario, abogada. Es que la consulta popular, cualquier consulta popular se le puede hacer al pueblo, pero legalmente, y la propia ley lo dice que esa consulta popular preferiblemente debe de hacerse en las elecciones generales. Y en este caso es el 30 de noviembre del año 2025. Entonces, si no se logra hacer la consulta popular antes de esa fecha, por los intereses de los que están en el gobierno, entonces el camino que les queda es el de la Corte Suprema de Justicia. Y ese es el problema, porque se está politizando la Corte Suprema de Justicia a intereses de quienes detentan el poder de turno. Abogado Juan Carlos Barrientos.